Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Juan capítulo 8, verso 1 al verso 11, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre poderoso de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias o por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Puede tomar su lugar, pero sentadito, sentadita, por favor, ayúdeme a darle honra, gloria y alabanzas a Cristo Jesús. No, pero de verdad, de corazón, que se sienta. Qué hermoso poder darle gloria a Dios. No te confíes, mejor es no pecar. Ciertamente, sí, la ley de Moisés, libro de Levítico, es precisamente donde enseña acerca, amados hermanos, de aquellos que eran sorprendidos en pleno acto de adulterio, tenían que morir. Pero es importante, amados hermanos, que a través de lo que vayamos dándole lectura y prestando atención. ¿Por qué? Porque de igual manera vamos a leer otras escrituras donde muchos o algunos mencionan tratando de justificarse. Por eso nuevamente el tema: no te confíes, mejor es no pecar. De repente nosotros podemos entender que conocemos en la Biblia a nuestro Dios y que sabemos que es un Dios que perdona, ¿sí o no? Pero muchas veces lo tomamos a la ligera cuando enseñamos que Dios perdona. Donde si de repente, hermanos, si tú pecares, al Dios al que servimos es un Dios perdonador. A ver, pues es importante ir paso a paso. No podemos negar que el Dios que leemos en la Biblia, que tiene nombre Cristo Jesús, es un Dios que perdona. Pero debemos ver, amados hermanos,
¿Bajo qué términos? Porque si se trata, amados hermanos, de solamente enseñar que Dios perdona, o yo decirle a alguien, mira, si tú pecas, no hay problema, Dios te va a perdonar, cuando yo aseguro algo que no me compete, estoy en problemas. Porque sí puedo enseñar que sirvo a un Dios que perdona, mas no puedo garantizarte que si pecas, Dios te va a perdonar, que es muy diferente. Amén, hermanos. Vinieron y le trajeron a la mujer, y siempre es la pregunta, ¿y dónde estaba el hombre? ¿No lo agarraron? ¿Se les escapó? ¿O qué pasó? Pero bueno, trajeron a la mujer. Aquí el caso es que el Señor, cuando se dirige a ellos, le dice que esté libre de pecado. Si alguno de ustedes no ha pecado, pues arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. El Señor no los acusó. Dice la palabra que la conciencia de cada uno de ellos les acusó. ¿Qué hicieron? ¿Arrojaron la piedra? Bueno, no a la mujer, pero sí al suelo. Se dieron la vuelta y se fueron, porque habían pecado. Esto nos enseña, para empezar, que usted y yo no somos nadie para juzgar a los demás. Pero yo no he pecado. Podríamos entrar en temas de que sí hemos pecado de alguna manera. Quizá no adulteras, quizá no matas, quizá no robas, pero bueno, esto nos enseña principalmente que yo no soy nadie para señalar a aquel que ha pecado delante de Dios. ¿Entendemos? Para empezar, porque a veces somos buenos, oiga bien, para juzgar al otro. Pero cuando el otro llega a ser mi hijo, no quiero que nadie lo señale. Pero cuando señalo yo a alguien, es porque no es de mi familia, no es de mi sangre. Y siempre lo he enseñado. En el Evangelio del Señor Jesús, solo hay una sangre maravillosa. Es la del Señor Jesús el Cristo, que llevó mis pecados. Por eso sáquese de la mente y del corazón de empezar a hablar de apellidos, de empezar a hablar de relación de familia, cuando se trata de demostrar el amor de Dios. Nuevamente, a veces usted juzga a alguien que pecó. Ay, mira, tantos años, sin vergüenza ese hermano. Quizá te sientas con motivo, pero si llega a ser tu esposa, tu hijo, y tú escuchas que alguien lo señala, dice, ¿dónde está el amor de los hermanos? Ahí no te parece, porque ya relacionas la sangre. Entonces, seamos firmes en lo que hablamos como hijos de Dios. Aquí no hay sangre de familia en ese aspecto. Si vas a amar a todos. Si vas a tener misericordia, vas a tener misericordia de todos. Si vas a ayudar a todos. Les acusó la conciencia porque tenían pecado. Pero viene el momento que el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó el Señor a la mujer. Primero, ¿dónde están? Ninguno te condenó. Y ya viene en el verso número 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Oiga, qué tremendo, hermano. Vete. Y la recomendación, y no peques más. Quiero aclarar algo. La Escritura dice, hablando Jesús mismo, dice, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea, Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Pero nuevamente, por eso el tema, no te confíes, mejor es no pecar. Jesús no vino a condenar, pero Jesús sí lo dice en una ocasión. Yo no los condeno, pero hay alguien que los condenará.
mi palabra. ¿Estamos entendiendo? Sí, de repente somos buenos. Ay, ¿usted quién es para condenarme? Tiene razón, ni Dios me condena. Pero no te confíes, porque la palabra sí te enfrentará en el día del juicio. Aún estando sobre la tierra, la palabra va a redarguir nuestra vida, ¿sí o no? Bueno, vemos que la mujer pecó, adulteró. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús no le dijo, bueno, mujer, vete porque te levantaron un falso. No, vete y no peques más. Faltaste a la ley, pero ya no lo hagas, mujer. Qué tremendo. La pregunta es, ¿por qué la mujer fue perdonada? Ahí la pregunta sería, o que pudiéramos entrar, ¿quién faltó a la ley? ¿El Señor Jesús o los fariseos? Porque si la ley decía que se tenía que apedrear, ¿qué tenían que hacer? Pero nuevamente, Jesús no vino a violar la ley, vino a darle cumplimiento a la ley. Lo que en la ley no le enseñaba, la Biblia dice, en una parte el apóstol Pablo dice, ¿es mala la ley? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque por medio de la ley venimos a conocer el pecado. Ellos sabían que si alguien adulteraba tenían que apedrearla hasta la muerte. Pero en la ley no habían aprendido que primero tenían que verse a ellos. Jesús vino a enseñar la perfecta ley. Pero bueno, vemos esta parte, la recomendación del Señor Jesús a la mujer que había adulterado: vete y no peques más. Pero ¿por qué la mujer fue perdonada? Vaya conmigo. Primera carta de Juan, por favor. Cristo vive. Nos extrañaba, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a darle lectura, verso 1 y verso 2. Cristo vive. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. ¿Lo tenemos? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Les decía al inicio, hay quienes mencionan ciertas escrituras. Es una escritura que está precisamente aquí en la Biblia, y hay quienes dicen, bueno, Juan lo dice, que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿cuál es el trabajo de un abogado? ¿Es declararte inocente o culpable, como se dice acá? No. ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Solamente defenderte, ¿sí o no? Es importante entenderlo, amados hermanos. Sí tenemos un abogado, pero en estos términos alguien puede decir, bueno, ese abogado es Jesús, y Jesús nunca ha perdido una batalla. Pero el problema es que el Señor Jesús no va a pelear contra nadie,
sino que es tu pecado que te aleja de Dios para enfrentarte delante de Dios. Entonces, hay quienes se confían citando esta escritura, diciendo, bueno, es que si yo peco, tengo abogado. Pero es importante entender cuándo el abogado va a defenderme. En los términos bíblicos, Jesús es el abogado. ¿Sí? Pero entender bajo qué términos el abogado me va a defender a mí. Porque entonces estaría bien decir, hermano, si usted peca, no se preocupe. En cuanto peque, doble rodillas y clame al abogado que él le va a ayudar. Entonces la gente va a andar pecando deliberadamente. Acabo, tengo al Señor Jesús que él va a abogar por mí. No malentendamos las cosas. Por eso es importante ir leyendo. La mujer, el Señor dice, yo no te condeno, porque él no vino a condenar. Ni siquiera se puso a discutir con los fariseos, solamente les dijo, el que esté libre de pecado. Eso nos enseña nuevamente que usted y yo paremos de estarnos señalando y juzgando, más bien ayudémonos a levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Vete y no peques más. Pero acá viene la mujer, se va, ya no se habla más de ella en términos si adulteró o no, pero la recomendación estaba de parte del Señor Jesús. Pero ahora Juan dice, hijitos, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Usted puede leer el capítulo 1, se habla que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, que debemos andar en luz para no pecar. Pero aquí dice Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Pero nuevamente, no nos confiemos. Mejor es no pecar contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se peca ignorando la ley de Dios? Vaya conmigo, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Cuando usted lo tenga, por favor, ayúdeme a glorificar, a bendecir el nombre de Jesús. No está prohibido darle gloria a Dios, Mire lo que dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a darle lectura al capítulo 1, verso 12 al verso número 14. ¿Lo tenemos? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Estamos ahí? En Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué dice ahí? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Oiga, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo blasfemaba. ¿Qué es blasfemia? Es una ofensa verbal, en este caso contra la divinidad de nuestro Dios. Él pensaba que hacía bien, pero ignoraba lo que hacía. Cristo vive. Y dice Pablo, pero fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice en ignorancia. Yo blasfemaba.
Yo injuriaba, yo hacía cosas contra Dios. Pretendía servir a Dios, pero él mismo dice, yo blasfemaba. La blasfemia es, amados hermanos, es una ofensa verbal contra Dios. Y él lo hacía, no le importaba. Pero él lo aclara acá, dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, no estaba yo en la fe, ignoraba realmente la verdadera ley de Dios. Usted y yo también lo ignorábamos. Y hoy aquí estamos perdonados por la misericordia de Dios. Si alguien está agradecido, ayúdeme a exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Pero nuevamente, no te confíes, mejor es no pecar. Porque a veces, amados hermanos, se escucha mucho decir, si llegas a pecar, Dios te va a perdonar. No puedes tomar el lugar de Dios. Hay quienes han pecado en la actualidad, pero vemos testimonios en la Biblia. Hay quienes pecaron y no fueron perdonados. Dios sigue perdonando, sí, pero hubo quienes pecaron ya estando conscientes y no fueron perdonados. Y por eso hoy el tema nuevamente, no te confíes. Mejor es no pecar. Mejor es esforzarnos y buscar serle fiel a Cristo Jesús. Mejor es leer su bendita palabra y decirle, Señor, lo que no entienda, por favor, házmelo entender. No quiero poner excusas de decir, no lo entiendo, no hay problema. No, digamos, Señor, hay cosas quizá no entiendo, muéstramelas, revélamelas. Yo quiero agradarte. Porque Dios no acepta las excusas. Dice aquí el apóstol Pablo, yo lo hacía por ignorancia. ¿Qué es ignorancia, hermano? ¿Qué es ignorancia? Sí, es carecer o que le falta conocimiento o información. ¿Sí? Pablo conocía la ley, pero no conocía al Cristo que vino a darle cumplimiento verdaderamente a la ley. Por eso llega el momento que cuando Pablo, amados hermanos, el Señor lo confronta, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero a quién perseguía Saulo? A la iglesia. Por eso le he dicho a usted, cuando usted persigue, cuando usted trata de manipular a un hermano o una hermana, aunque sea imperfecto, pero si has sido lavado con la sangre de Jesús, no te estás metiendo en problemas con el hermano o la hermana, te estás metiendo en problemas con Cristo Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, pero ¿a quién estaba persiguiendo en realidad? A Jesús. Duro es que te disculpe contra el aguijón, le dice. Ah, hermano, y cuando Dios le quita esa venda de los ojos, no creas que Pablo ahí se levantó y voy a hacer esto. No, a ver, ve a tal lugar, así, se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí no es lo que tú quieres, lo que tú entiendes, sino lo que el Señor dice que debes hacer. Cristo vive. Pero nuevamente, amados hermanos, la mujer que adulteró, el Señor le dice, vete y no peques más. Vemos que Juan dice, abogado tenemos para con el Padre si alguien pecare. Y esto parece como que pudiéramos con libertad de enseñar a la ligera, que no digo que no podemos enseñarlo, sí,
Pero tenemos que enseñarlo con sus debidas cláusulas para que nadie se confíe. ¿Qué le dicen a usted cuando va a firmar algún documento? Lea las letras pequeñas, ¿sí o no? Porque es donde viene el tremendo asunto. En una ocasión, con la compañía telefónica celular más conocida, yo tuve contrato muchos años. Y me recuerdo que en una ocasión llamo para hacer un pequeño reclamo. Pero vea, yo el contrato lo tenía en casa, porque todavía lo tenía después de muchos años. Cuando hago el reclamo que me dicen, oh, mire, señor Margarito, en su contrato está bien especificado por qué razón a usted no se le está dando esto de lo cual usted está reclamando. Dicho y hecho. Cuando leo el contrato, ahí estaba. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es perfecta. El problema es que nosotros los seres humanos queremos torcer las Sagradas Escrituras, y eso es imposible. Queremos hacer que la Biblia se adapte a nuestra manera de vivir. Y ya lo hemos dicho acá, somos usted y yo quienes debemos adaptarnos a las Sagradas Escrituras. Nuestro estilo de vida se tiene que adaptar a las Sagradas Escrituras. Entonces, sí tenemos abogado, pero yo le digo, no se confíe. Vamos a leer otras escrituras, ¿qué le parece? Ignorancia nuevamente es carencia, falta de entendimiento o de información. Pablo dice, por ignorancia yo lo hacía, pero por misericordia y por fe acá estoy. Fue perdonado Pablo. Pero ahora, ¿qué pasa si usted y yo pecamos sin ignorar la ley de Dios? Hebreos capítulo 10. Nunca vamos a descartar ninguna escritura, sino que debemos entender en qué aspecto podemos nosotros pedir el apoyo del abogado. ¿Cuándo el abogado va a defendernos? Cuando yo quiera pecar, que al cabo peco y llamo a mi abogado. No. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, por favor. Vaya conmigo, vamos a leer verso 26 al 31. Cuando lo tenga, por favor, abra sus labios y ayúdeme a darle gloria a Cristo Jesús. Espero que lo lea despacio conmigo. Porque si pecáremos, ¿qué dice ahí? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no ignorancia, ahora ya hay información, ahora ya tenemos conocimiento. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Puesto conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré, dice el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí tenemos abogado. Hay un abogado. Pero el abogado, o sea, Dios en Cristo Jesús, está para defender a aquellos que ignoran verdaderamente la ley de Dios.
En su momento fuimos usted y yo. Si hoy estamos aquí no es por buenos, no es por tu título universitario, no porque hablas bonito, no. Estamos aquí gracias a Dios a través de Jesús el Mesías. Porque todos habíamos pecado delante de Dios. Y por causa del pecado no podíamos tener una relación con el Dios Santo y Eterno. Solamente a través del sacrificio de Jesús el Mesías. Así que no está usted aquí, no estoy yo por bueno. Estamos aquí por el único y verdadero y buen abogado, Jesús el Cristo. Por eso estamos aquí. Yo le invito a que me ayude a darle gloria a Cristo Jesús. Ignorábamos, carecíamos de información, carecíamos de conocimiento, pero hoy no carecemos. Allá no puedes aplicar: pero tengo abogado, porque acá dice: si alguien pecare voluntariamente. Ya teniendo el conocimiento, sabiendo usted que si pecamos ofendemos a Dios y tenemos por inmunda, tenemos en poco la sangre derramada por nosotros. Así que no te confíes de aquellos que enseñan, que te dicen: el Señor perdona. Yo lo creo que el Señor perdona. Oh, tenemos abogado. Yo también lo creo. Pero no para cuando se te ofrezca. Dios perdona, pero yo no te puedo garantizar que si pecas hoy, Dios te va a perdonar. Por eso no te confíes, hermano, hermana. Mejor es no pecar. No te confíes. La gente se va a lugares donde les apapachan. No hay problema, como ande, no me importa, es tu vida. Yo les he dicho a ustedes y se los vuelvo a repetir: yo daré cuentas a Dios como usted dará cuentas a Dios, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Jesús derramó su sangre por mí, pero como pastor, como predicador, daré cuentas a Dios de lo que yo le enseñé a usted. Si yo hice de la vista gorda o le apapaché el pecado, yo daré cuentas a Dios. Por eso es menester que usted y yo siempre nos apeguemos a lo que Dios nos enseña, aunque no nos parezca. No te confíes, hermano. Yo he enseñado que sirvo a un Dios que perdona, pero no te puedo garantizar que si tú pecas, Dios te va a perdonar, porque yo no puedo tomar el lugar de Dios. ¿Se recuerdan ustedes, amados hermanos, de Salomón? Salomón conocía al eterno Dios, lo conocía. Pidió un corazón entendido. En otras escrituras dice: pidió sabiduría. El Dios eterno, el Santo de Israel, el soberano, le habló a Salomón. ¿Y cómo fueron sus últimos días? Comenzó bien y terminó mal. No te confíes. Yo creo en un Dios que perdona, pero yo no te puedo garantizar que si tú pecas, Dios te va a perdonar. Por eso dice acá nuevamente, capítulo 11 de Hebreos, capítulo 10, perdón, de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, verso 26, nuevamente: porque si pecaremos voluntariamente, como dice ahí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. O sea, olvídenlo. En este aspecto, por eso dice ahí, amados hermanos, el verso 29: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerán el que pisoteare al Hijo de Dios? Yo quiero que entendamos algo. El que violaba la ley de Moisés, habiendo testigos, ¿qué tenía que pasar? Morir físicamente.
Y acá dice el escritor a los hebreos, cuanto más, o sea, es más que la muerte física. Aquel que pecare voluntariamente merece más que la muerte física. Espero que entienda. Cuanto más o cuanto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, si la ley de Moisés, aquel que la conocía, la tenía en poco, no la obedecía, si la violaba tenía que morir. ¿Y ustedes qué piensan? Dice, si aquel que voluntariamente, que ya habiendo conocido la verdad, ¿qué merece? Hermano, no nos confiemos, mejor es no pecar, porque va a escuchar a muchos que hablan acerca de que Dios perdona, pero meten todo, Tú estás en la iglesia, no importa, hermano, si tú llegaras a pecar, ¿sabes qué, hermano? Oramos por usted para que el Señor lo levante. Como que si fuera así nada más. Hay que entender, si hay un abogado, la sangre de Jesús sigue teniendo autoridad en los aspectos para redimir a aquellos que no han venido al Señor. La sangre de Cristo ya nos redimió a usted y a mí. Ahora necesitamos santificarnos delante del Señor para tener el respaldo de Dios y no pecar contra Dios. Cristo vive. Cuando yo leo esta escritura, hermano, esto nos compromete. Yo les pregunto, ¿han pecado siendo conscientes? ¿Y cómo se siente uno? Uno se siente mal, hermanos, porque tienen poco lo que el Señor hizo por nosotros. Si el Señor ha perdonado nuestros pecados, no somos perfectos, pero esforcémonos por agradar a nuestro Dios. Déjese de niñerías de andar buscando predicadores que le den por su lado. Tenemos la palabra profética más segura. Si el Señor a tal cosa le llama pecado, aunque el predicador se la pinte, no deja de ser pecado. Deje de esas niñerías y afírmese, por favor. Deje de andar de aquí para allá. Es que allá no me dicen nada. Pues qué bueno, pero no ignoras la palabra del Señor ahora. Has conocido la verdad. Procuremos agradar a Dios. Jesús derramó su sangre por usted y por mi iglesia. Fue azotado por usted y por mí. Lo menos que podemos hacer es esforzarnos por agradarle. Sí, somos humanos, sí hay cosas que no nos gustan, pero lo que enseña la palabra es el bien para nuestra alma. Cristo vive. Horrenda cosa, dice el verso 31, es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguien me puede decir que es hablar de algo horrendo? No me vea feo, estoy feo, pero no horrendo. ¿Qué es horrenda cosa? Algo terrible, ¿va? Mejor, dice, no me hubieran conocido. Es que la gente piensa que va a venir a vivir como quiere en el Evangelio. Hay gente que quizá le ha dicho a usted, una ocasión me dice alguien, es que en tu iglesia tú haces lo que el pastor dice. Le digo, te equivocas. Desde el momento que Jesús ministró mi vida, desde el momento que Dios habló a mi vida a través de su palabra, porque no hubo alguien que me predicara a mí, escuchaba yo a los aleluyas, pero Dios a través de su palabra me ministró. Desde ese momento no es el predicador el que me pide cambios, sino Dios. No es que el predicador dice esto y tú lo tienes que hacer. También es mi decisión si lo hago o no. Y si hasta ahorita he hecho cambios en mi vida, es porque Dios me lo pide. Hay cosas que no me agradan, soy humano. Quizá a alguien de aquí le gustaba, amados hermanos, andar peleando. Y el Señor te pidió o te pide
que ames. No, es que me van a decir gallina. Pues aunque te digan gallina, gallina delante de los hombres, pero valiente delante del Señor. ¿Sí o no? Entonces vemos, amados hermanos, que conocemos un Dios que es santo y poderoso. Dicen algunos: hermano, es que a usted no le interesa cómo sea mi vida. Y sí, no me interesa. Yo no me ando metiendo en su casa, ni le ando llamando cómo anda, porque no me interesa, hablando en términos humanos. Pero sí tengo una responsabilidad y debe interesarme su alma y poder compartir lo que a nuestra alma trae beneficio. En este caso, le digo, no te confíes. Mejor es no pecar. Porque si voluntariamente usted peca, si voluntariamente yo peco, entonces yo, según lo que leo, tengo en poco la sangre que Jesús derramó por mí. Es pisotear lo que Él hizo por mí, no tomarle interés. Y merezco más que la muerte física. Entonces, ¿dónde cabe el decir? Porque abogado tenemos cuando ignoramos las cosas. Cuando quizá pecaste ignorando. Oiga, quizá alguien lo obligó a usted a hacer algo y usted ignoró y pecó. Dios te puede perdonar, porque tenemos abogado. Pero cuando tú sabes que lo que vas a hacer ofende a Dios, me ha tocado escuchar a hermanos, y eso es vergonzoso. Oiga bien lo que le voy a decir. Me ha tocado, no me lo han dicho, me ha tocado escucharlos. Cuando dicen, es que voy a hacer esto, y me ha tocado también decirle, no lo haga. Ay, hermano, pero es que la necesidad. Pero lo hago y luego le pido perdón a Dios. No ignoran lo que van a hacer. Lo están haciendo consciente y voluntariamente. Ese hermano al rato tiene consecuencias por causa de haber pecado delante del Señor. Y se busca un hermano, ore por mí para que el Señor me ayude y me perdone. Y ahí andan los hermanos haciendo bolitas. Señor, perdónalo. ¡Ey! Detente, medita lo que vas a hacer. Yo no te estoy diciendo que no oremos uno por otro. No, ore para que Dios lo perdone. Ora para que Dios tenga misericordia y sea Dios y Él los que salden cuentas. Usted y yo no somos abogados. Muchos piensan que porque el pastor ore por ellos ya Dios los va a perdonar. Quítese esa idea de la cabeza. El único que puede perdonar es Dios, y depende de lo que ve en ti, no depende del pastor. Si estás consciente de la verdad, es mejor no pecar delante de Dios. No te confíes. Mateo capítulo 12, por favor. Para que entendamos, Dios perdona, sí, pero no lo que yo quiero. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Gracias, Jesús. Vamos a leer verso 3. Por favor, en adelante. Cristo vive. Lo tenemos. Gloria a Dios. Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos
Y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.